El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que deseen y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queremos compartir en esta solemnidad de la Madre Santa Clara, meditar un poco en la dimensión del martirio y de la clausura. Importante, ya que tenemos el medio cómo llegar a las familias, iglesia doméstica, que nos escuchan y quieren oír seguro una palabra de la Madre Santa Clara y de esa dimensión de la clausura, a veces poco entendida. Al referirnos a Santa Clara en esta dimensión, seguramente nos preguntaremos cómo una mujer en clausura puede experimentar el martirio. Sin embargo, desde nuestra fe en Cristo y según la enseñanza de la Iglesia, sabemos que la experiencia del martirio se da no solo en el testimonio evangélico de entregar la vida de manera cruenta en defensa de la fe, sino en la misma entrega generosa del día a día, viviendo con alegría los padecimientos de nuestro cuerpo como entrega oblativa al Señor. Y eso es lo que viven ustedes.
desde la clausura. Vivir ese día a día con una entrega generosa. Los padecimientos de nuestro cuerpo como entrega oblativa al Señor. Y no solo, y al decirlo de nuestro cuerpo, no estoy separando físico, psicológico, espiritual, el alma, no, el ser. Están las noches oscuras, dolores en el alma, las heridas emocionales que traemos desde la niñez y que han marcado nuestra vida, el dolor físico, todo ello una cruz y vivido y entregada con generosidad. Por eso podemos afirmar con las palabras de nuestro hermano Giacomo Bini, exministro general, que en paz descanse. Lo citamos a él. Las hermanas pobres, desde el claustro de su interioridad, a ejemplo de María, se hacen acogida, morada, icono o ícono del Dios del amor. Y este testimonio se refleja y se proyecta al mundo entero. La clausura se abre al universo y se vuelve lugar y espacio de relación a la manera como el angosto espacio del jardín de San Damián se transformó para Francisco, dolorido y casi ciego, en visión y canto de la creación entera. No se ingresa en la clausura para buscar un refugio o para huir de las dificultades del mundo, sino para acoger, para participar más profundamente de la vida de los hombres y mujeres, de sus más secretas y desconocidas aspiraciones, para comprometerse a construir la historia humana según el proyecto de Dios que solo los santos y los profetas saben intuir. Ahí termina la cita del ex general Giacomo Bini. La clausura de Santa Clara asume una dimensión universal y es vivida y transformada por una dinámica espiritual que no tiene fronteras. Antes de caer enferma, la Madre Santa Clara está fuertemente con la intención de marchar a Marruecos, donde los primeros hermanos habían confesado su fe en el martirio. Esto aparece en el proceso de canonización. Durante sus últimos 30 años vivirá mediante el martirio de su enfermedad una increíble multiplicidad de relaciones de amistad. Ella recibe visitas de papas, de cardenales, de frailes, sacerdotes, de personas humildes
y de personas importantes. En su claustro arde el fuego del amor. Ese amor que inflama todo tipo de relación y supera todas las limitaciones que pueda imponer la clausura. Santa Clara es una verdadera mística, arde con una pasión única en la que se identifica con Cristo. Todo lo demás es relativo y converge en ese centro que es Cristo y que es el espejo del que hablábamos ayer en el tránsito. Por el camino de la cruz. La experiencia martirial de la Madre Santa Clara se deja entrever claramente en las palabras que la santa dirige a Inés en su segunda carta. Si sufres con él, reinarás con él. Si con él lloras, con él gozarás. Si mueres con él en la cruz de la tribulación, poseerás las moradas eternas en el esplendor de los santos. En la segunda carta de la Madre Santa Clara. Estas palabras de ella podemos asociarlas a la promesa de Jesús que encontramos en el Evangelio de San Juan. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Desde lo alto de la cruz, Jesús es ofrecimiento de salvación para todos los hombres y mujeres. Siguiendo ella a San Francisco, en su itinerancia misionera, llegamos a las llagas del monte Albernia. Siguiendo a Santa Clara, en su clausura, llegamos al lecho del sufrimiento de la enfermedad, que empezó cuando el pobrecillo llevaba en su cuerpo las llagas y que duró toda la segunda mitad de la vida de Santa Clara. Una vez más comprobamos la sorprendente complementariedad del carisma, de nuestro carisma. Dos caminos igualmente misioneros, el de la itinerancia y el de la clausura, que conducen a la misma meta, la cruz. El amante quiere estar junto al amado, no solo en el camino de la pobreza, sino también en el del sufrimiento, para completar en su propia carne los dolores de Cristo, como nos dice el apóstol Pablo. No basta con escuchar y servir. Es menester compartir también el destino de Jesús y llevar su cruz, seguros de llegar a la resurrección. La lógica evangélica de la no eficacia es la lógica del Evangelio.
de la no espectacularidad, lo espectacular, el show, el protagonismo, aparecer donde quiera, y si hay cámaras mejor. De esta no espectacularidad, de los resultados no llamativos, siempre es desconcertante. Lo fue para los discípulos de Jesús y lo será para todo creyente en su peregrinación terrena. El mundo no puede aceptar esta lógica. Nuestro mundo se basa justamente sobre la eficacia y desde ella crea una serie de psicosis, de resultados de hacer, de apariencias, de protagonismos, de asegurarse el presente y el futuro, de éxitos en todos los ámbitos, aún pastorales, trabajo, afectos, negocios, fama. Por desgracia, estas psicosis no nos son extrañas. Quien cuenta es aquel que es capaz de producir más, de hacer más, que brilla más. En cambio, el milagro de Santa Clara y de San Francisco, fieles al Evangelio, consiste en un gran abandono. Abandono en aquel que sigue nutriendo una confianza increíble en nosotros. La Madre Clara y el Padre Francisco respondieron con pasión a la pasión de Dios por el hombre. Vivieron con audacia el reto de la pobreza absoluta, que conduce necesariamente a la cruz, a la impotencia como camino de vida. Toda actividad misionera, por tanto, está sometida a la lógica de la semilla que ha de morir para poder dar fruto, y a la parábola de la semilla de mostaza. ¿Y qué decir de Santa Clara? De los 30 años de su enfermedad, inútiles, entre comillas, según la mentalidad de los resultados, pero tan ricos y significativos ante Dios. 30 años en cama. Cuando la muerte presurosa privó a los hermanos y a las hermanas de la presencia de Francisco, la presencia de Clara, en buena salud y llena de energía, habría podido hacer tanto, según nosotros, por la familia franciscana de los orígenes. Podría haber fundado muchos monasterios, animar a los frailes en la misión y multiplicidad de fraternidades, y a muchísimas otras hermanas. En cambio, el Señor hizo tanto,
mediante su pobreza, mediante su enfermedad, su inactividad en el claustro, en la cama. Otras hermanas irán enviadas por ella y por Francisco en aquellos primeros años de la vida de la orden. Pero qué difícil nos resulta asimilar estos valores cuando el mundo en torno a nosotros habla otra lengua y nos impulsa a aceptar las seducciones. Sabemos bien que nuestra eficacia está vinculada con la fecundidad divina, que nuestros servicios, estructuras y actividades apostólicas han de estar en función de nuestro ser. Memoria viva del Evangelio de Jesús. Este es el primer servicio que debemos a la Iglesia y al mundo antes que cualquier actividad. ¿Cuál es? La calidad de nuestra vida. Es lo que da sentido a la cantidad de nuestros compromisos, cuyo punto de referencia debe ser esta dimensión existencial en la que todos nos sabemos misioneros, enviados y enviadas. Tanto si estamos en la clausura, en el monasterio, como si recorremos los caminos del mundo. Tanto si oramos como si predicamos. Tanto si gozamos de buena salud como si estamos enfermos. La misión es la misma. El anuncio de la buena nueva del reinado de Dios. Desde el claustro, desde los caminos que peregrinamos. Este es el anuncio. Este es el testimonio de Santa Clara. En esta patria dolorida, en esta patria, en esta iglesia que sabe de persecución en el presente, en este pueblo que sabe de persecución, que sabe de negársele los derechos más fundamentales de la realización humana que son dados por Dios en nuestra misma humanidad. Este pueblo que sabe de muerte, de cárcel, de torturas. Esta iglesia, este pueblo que sabe de cruz, que sabe de sufrimiento. Nosotros, al ejemplo de la Madre Santa Clara y de San Francisco, y en ella en cuanto hoy es su solemnidad, cuánto tenemos que aprenderle. Desde el silencio, desde el claustro, desde la cama a los 30 años de enfermedad, aprender la fidelidad al Evangelio, la fidelidad a la buena nueva del reinado de Dios. Y anunciarlo y gritarlo con testimonio de vida desde el claustro, desde los caminos, anunciar y denunciar lo que se opone a este reinado de Dios.
del que la Madre Santa Clara habla también. De los pobres es el reino de Dios. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Con Santa Clara, a ti, Madre Clara, te pedimos, intercede, que este reino, poco a poco, no por la eficacia nuestra, sino por el misterio mismo que encierra y con nuestra pequeña colaboración, pueda irse extendiendo y hacerse realidad de manera especial en nuestra patria. Santa Madre Santa Clara, ruega por nosotros.